Buenas noches a todos, bienvenidos a nuestra sesión de Logia Blavatsky de los martes, correspondiente al estudio de la clave de la teosofía. Continuamos en el capítulo 7 de los varios estados post-mortem, el hombre físico y el espiritual, en la página 65 correspondiente al PDF. Adelante, Enrique, y bueno, bienvenidos todos. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Caro. Como siempre, les damos la bienvenida a esta nueva sesión de estudio de la clave de la teosofía, recordándoles que es una obra que escribió la señora Blavatsky a base de preguntas y respuestas para facilitar su comprensión. Y desde luego que nosotros, entre todos, hacemos comentarios para aclaraciones, aportaciones y demás. Entonces, pues vamos a leer la pregunta y la respuesta de la sesión anterior, la última que tuvimos, para entrar en contexto. ¿Tenéis algunas razones para rechazar ese dogma? Nuestro principal motivo se apoya en la reencarnación. Como ya he dicho, no admitimos la idea de la creación de una nueva alma para cada niño recién nacido. Creemos que todo ser humano es el vehículo de un ego coetáneo quiere decir que es de la misma edad, con todos los demás egos, porque todos los egos son de la misma esencia y pertenecen a la emanación primera de un ego universal, infinito. Pudiéramos decir una alma universal, infinita. A este último lo llama Platón el Logos, o segundo Dios manifestado, y nosotros el principio divino manifestado, que es uno con la inteligencia o alma universal, y no el Dios antropomórfico, es el cósmico y personal en que tantos deístas creen. No confundáis. Bien, eso fue de la sesión anterior. Ahora vamos con la nueva pregunta para su análisis en este día. ¿Pero por qué? Desde el momento en que aceptáis un principio manifestado, no habéis de creer que el alma de cada nuevo ser es creada por aquel principio, así como lo fueron antes todas las almas. La respuesta es, porque lo que es impersonal, mal puede crear, proyectar y pensar a su antojo. Existiendo una ley universal, inmutable, en sus manifestaciones periódicas de radiación y expresión de su propia esencia, al principio de cada nuevo ciclo de vida no se le puede atribuir la creación de los hombres con el solo objeto de arrepentirse después de unos cuantos años de haberlos creado. Bien, vamos a interpretar esto. Dice que lo que es impersonal mal puede crear, proyectar y pensar a su antojo. Desde luego, ateniéndose, dice aquí, porque existe una ley universal y entonces, en este caso, Dios, vamos a decirlo aquí, siendo el creador de esas leyes, no puede violentarlas, ¿verdad? Entonces, eso es importante tomarlo en cuenta, que Dios crea una serie de leyes, las cuales Él aplica, y es la aplicación de esas leyes, como la ley de evolución, la ley de reencarnación, la ley de karma, lo que nos tiene aquí, precisamente. Y estas manifestaciones periódicas de esa radiación son la expresión de su propia esencia, es decir, obedece a esa ley, a la ley de los ciclos. Hay una ley de los ciclos que continuamente se está renovando. Termina un ciclo y empieza otro. Así como nosotros que reencarnamos, terminamos un ciclo, nos vamos al de Bachán, los que tengamos derecho, y termina ese ciclo
y comienza un nuevo ciclo, el ciclo de una nueva encarnación, pero es la misma alma. Bien. Entonces, si vamos a un Devachan, como ya se vio antes, si estamos ahí, seguimos vivos, entonces cuando regresamos a una nueva encarnación, entonces eh, ese principio divino que está impregnado en cada alma vuelve a aparecer en cada ciclo de nuevo ciclo de vida. ¿Eh? Entonces, eh, no puede delimitarse a un ser tan elevado de tal manera que pensemos que caprichosamente actúa y que está creando un alma cada que se le antoja. Entonces, eso no podría ser, no tendría ningún sentido, porque eh, no habría la evolución correspondiente, porque entonces se estaría coartando ahí la posibilidad de que estas almas que estamos en evolución, que estamos reencarnados o encarnados, continuáramos evolucionando. Por tanto, eso sería una, un contrasentido de un Dios que actúa caprichosamente y que no tiene sentido desde ese punto de vista, no el nuestro, sino el punto de vista general, ¿verdad? Bien. Luego dice, si hemos de creer en algún principio divino, ha de ser en aquel que representa la armonía, la lógica y la justicia absolutas, como es el amor, la sabiduría y la imparcialidad absolutas. Es decir, aquí no se favorece a nadie. Bajo estas leyes no se favorece a nadie. Es una ley general que aplica para todos, incluso para los dioses. Todos quedan inmersos en toda esta serie de leyes de las que se hace mención para que se actúe de manera armónica, con una lógica correspondiente y la justicia absolutas. No hay favores para nadie, porque uno sepa más o porque nació en una raza más elevada, eso no tiene nada que ver, porque lo que está en juego es la justicia para el alma encarnada. ¿Bien? Por lo tanto, dice que eh, se rigen por el amor, la sabiduría y la imparcialidad absolutas, es decir, justicia a cada quien de acuerdo a sus méritos y deméritos. Y un Dios que crease a cada alma para una vida de breve duración, sin preocuparse de si había de animar el cuerpo de un hombre rico y feliz o el de un pobre miserable que sufre, desgraciado desde que nace hasta que muere, sin haber hecho nada para merecer su cruel destino, más bien que un Dios sería un demonio implacable. Y esto, pues creo que es muy fácil de entender, ¿no? Porque qué chiste o qué mérito tendría estar creando un alma cada vez, y esa alma, una vez que muere el, el ser que ha estado ocupando esa alma, ahí termina todo y entonces el alma pues también se destruye y eso no tiene sentido desde el punto de vista de la evolución o de la aplicación de la ley de karma, ¿verdad? Entonces, eh, por eso en teosofía se enseña que existe la ley de evolución, la ley de karma, para eh, aplicar aquello que corresponda de acuerdo a los méritos de cada uno. Y desde luego eso se logra solamente a través de las encarnaciones sucesivas. Ni los mismos filósofos judíos creyentes en la Biblia mosaica, esotéricamente se entiende, jamás concibieron semejante idea. Además, creían, tal como nosotros, en la reencarnación. Y es lo que les comento, que este, esta doctrina de la reencarnación es fundamental para darle validez a las otras leyes, a la ley de karma y a la ley de evolución.
si no hay encarnación o reencarnación, pues entonces las otras leyes no tienen sentido de que existan. Bien, ¿tienen algo que agregar aquí? ¿Preguntas? ¿Aportaciones? Ricardo, adelante, Ricardo. Siguiente, Ricardo. Sí, gracias, Enrique, Carito. Pues yo creo que este es un párrafo muy elocuente, muy poderoso, digamos, en la manera o cómo se justifica la reencarnación, ¿verdad? Porque creo que sí lo dice de una forma muy objetiva, de que si hubiera un Dios extracósmico, antropomórfico, que nada más se dedicara a casi a como si fuera una especie de suerte, ¿verdad? Yo me imagino así como que, pues echa los dados, ¿no? Y haz que esta persona sea feliz. Y vuelve a echar los dados y ahora a esta persona le toca sufrir. Y ahora echa los dados y esta persona o sea, no tendría sentido. Y menos si fuera una existencia única, breve, y después de la muerte ya no hubiera más, ¿no? Entonces uno se preocuparía ¿por qué? ¿Por qué es así? ¿Por qué es así? Como que nos quedaría el sentimiento de injusticia, ¿no? Si yo fui rico y feliz, bueno, digo, ay, qué bueno, me tocó, pero si yo fui infeliz, perdón, pobre, miserable, como dice el párrafo, vendría un sentimiento de por qué a mí, por qué a mí, por qué a mí. Entonces, creo que aquí nos da un sentido a la reencarnación, nos habla de las leyes, las leyes como el karma, la reencarnación, leyes de la naturaleza, leyes universales, objetivas e iguales para todos, como decías Enrique, ¿no? Desde los desde las almas más grandes o las mónadas más grandes hasta las más pequeñitas, evolutivamente hablando, ¿no? Entonces yo creo que ahora sí nos queda un sabor de boca de decir, esto tiene sentido, nos da una brújula, nos da una orientación y una explicación, yo creo, a estas cuestiones fundamentales de la vida, ¿no? Que desde miles de años nos venimos preguntando, ¿no? Como razas y como generaciones nos lo venimos preguntando. Entonces, creo que es magnífica la forma en que lo aborda de esta manera. Muy bien, Ricardo, gracias. Efectivamente, no tendría sentido eh, tener un Dios que se dice que es todo sabiduría, todo amor, todo justicia, estar haciendo este tipo de acciones que eh, contravienen completamente las propias leyes de la naturaleza, leyes eternas que fueron creadas por la misma divinidad. Entonces, eh, si tenemos la enorme diversidad de condiciones en las que aparece cada ser humano o aparecemos los seres humanos de tiempo en tiempo, entonces eh, dice aquí que sería un demonio más que un Dios amoroso, ¿verdad? Hagamos de cuenta que es una especie de genio nada más, ¿no? O sea, se degradaría la condición de un Dios a una especie de genio que está inventando cosas para divertirse únicamente, ¿no? Entonces, eh, la preexistencia de las almas cuando aparecen encarnadas en la tierra, pues aclara perfectamente que si hay diferentes niveles de condiciones en las que se encuentra cada ser humano, es debido a los méritos y deméritos que ha eh, que son ahora la cosecha de lo que ha sembrado en el pasado, ni más ni menos. Entonces, este es, esta serie de tres leyes que hemos mencionado aquí, pues muestran la justicia, muestran la sabiduría y muestran lo amorosas que son estas leyes, más que castigar, están en favor de
hacer que el ser humano evolucione. Adelante, Caro. ¿No hay nadie más por ahí? No, nadie más. Pero yo quería agregar que, sí, como comentabas tú y Ricardo, pues estas leyes, sobre todo esto, la de reencarnación y la de karma, todos deberíamos conocerlas, porque al conocerlas, pues ya nos da muchas explicaciones de las situaciones que vive cada persona y de lo que afronta. Y pues nos hace tomar conciencia de que nosotros mismos somos los responsables de, creamos las causas de las consecuencias que ahora padecemos y no le estamos echando la culpa a terceros. Llámese en este momento Dios, diciendo que Dios con algunos es bondadoso y con otros es un señor con un látigo. Pues al conocer estas leyes, conseguimos una explicación a eso y todos deberíamos conocerlas. Gracias. Claro. Gracias, Caro. Bien, adelante. ¿Podéis darme algunos ejemplos en prueba de ello? Seguramente. Filón Judeo dice, de Somis, página 455. Es una obra que escribió Filón Judeo, que también se le llama Filón el judío o Filón de Alejandría, porque nació en Alejandría. Y dice, el aire está lleno de ellas, de almas. Las que se hallan más cerca de la tierra descienden para ser unidas a los cuerpos mortales y vuelven a otros cuerpos deseando vivir en ellos. O sea, esta es la doctrina de la reencarnación. Según se ve en el Zohar, el alma defiende ante Dios su libertad y dice, Dios del universo, soy tan feliz en este mundo y no deseo ir a otro, donde seré una sierva expuesta a toda clase de corrupciones. La doctrina de la necesidad fatal, la inmutable y eterna ley, queda afirmada en la respuesta de la divinidad. Contra tu voluntad te conviertes en embrión y contra tu voluntad naces. Incomprensible sería la luz sin la oscuridad que la hace manifiesta por el contraste. El bien no sería el bien sin el mal, que nos enseña la naturaleza inapreciable del primero y la virtud personal. Ningún mérito tendría a no haber pasado precisamente por las tentaciones. Regresar, por favor. Bien. Vemos aquí cómo está expuesta esta doctrina de la reencarnación, ¿verdad? Luego, en la respuesta que la divinidad le da, contra tu voluntad te conviertes en embrión. Es decir, una vez, una vez de que es lanzado por la ley de karma, la ley de evolución y la ley de encarnación, de reencarnación, lanzada esta alma a la tierra nuevamente, primeramente tiene que pasar por ser un embrión en la matriz, ¿verdad? Luego, contra tu voluntad naces, la madre da a luz y entonces eh, aparecemos o aparece la nueva criatura en este plano fenoménico. Incomprensible sería la luz sin la oscuridad. Es decir, aquí habla de, de que debe haber un contraste en la manifestación, porque recordemos que estamos evolucionando de acuerdo al eterno par de opuestos. Tenemos que movernos en la materia, todo en la materia es bipolar, tiene dos polos, siempre. Y es la lucha que mantendremos durante muchas encarnaciones, hasta que nos liberemos de esa dualidad, hasta que lleguemos a alcanzar eh, esa unidad o estar inmersos en esa unidad. Más adelante se va a hablar de esto, ¿sí? Entonces, lo importante es, no es que eh, estemos eternamente entre este par de opuestos.
de manera inconsciente. Se trata de que tomemos conciencia y que a través del trabajo que vamos realizando y que haya la manifestación del amor, solamente de esa manera es como nos liberaremos de ese par de opuestos, a través del servicio, a través de el altruismo. Es la única manera. Desde luego, habrá métodos para llegar a todo eso, ¿no? Que pues en otros estudios se explica concretamente todo este asunto, pero es así. Entonces es necesario conocer el, el mal para poderle dar valor al bien. Hoy en día se ha cambiado la frase que yo conocí cuando dice, no hay bien que por mal no venga, ¿sí? Y ahora se dice al revés. A alguien se le ocurrió decirlo así y ya quedó así. No hay mal que por bien no venga. El bien no puede no puede traernos mal, ¿sí? Entonces, eh, es necesario conocer el mal para valorar el bien, desde luego. Es necesario descender, es lo que estamos haciendo. Es necesario. Por eso, la manifestación de Dios a través de la mónada es eso, es descender a la materia donde se encuentra el mal, es decir, la desarmonía. Y es a través de todas estas experiencias que tenemos en este mundo, en este plano fenoménico, es como vamos comprendiendo a través del dolor la importancia que tiene el hacer las cosas de manera armónica con la naturaleza, ¿eh? Entonces, esto es muy importante que lo tomemos en cuenta. Por eso, precisamente, la evolución del ser humano es muy lenta, porque es necesario que pase por todas las experiencias posibles para que conozca, porque de otra manera, entonces, ¿cómo va a enterarse de todo lo que existe? Es necesario que conozcamos todas las posibilidades que nos ofrece la materia y apreciamos, le damos un alto valor a lo material en estos tiempos y hablamos del espíritu, pero no conocemos verdaderamente todas las bondades del espíritu, solamente a través de estas filosofías, muy remotamente, muy lejanamente, podemos quizás sentir o percibir algo de esa magnificencia espiritual, pero no la podemos vivir todavía. Es necesario que nos desprendamos, que seamos sin egoístas para empezar a conocer verdaderamente esto de lo que le estoy hablando, del amor incondicional. Y eso es lo que nos libera del par de opuestos, ¿verdad? Bien, y todo esto nos lo enseña desde luego la naturaleza, ¿sí? Dice luego, y la virtud personal ningún mérito tendría a no haber pasado precisamente por las tentaciones. Es decir, que necesitamos experiencia esa de, de, de la pasión. Recordemos que la pasión es un asunto del deseo y el deseo es el motor que mueve los universos. Si mueve los universos, también mueve las almas, mueve los cuerpos, mueve las emociones, todo eso. Bien. Fuera de la deidad oculta, nada hay eterno y permanente, nada de lo que es finito, sea porque tuvo un principio o debe tener un fin, puede quedar estacionado. Es decir, la ley de evolución funciona. No puede quedarse nadie atorado ahí. El que se resiste es arrollado finalmente y es conducido a donde debe estar, por mucho que se oponga. No podemos oponernos a, eternamente a leyes tan poderosas. Y por eso precisamente es que nos llega el sufrimiento, a través del cual pues nos llega el hartazgo y decimos ya no quiero sufrir,
ya me voy a portar bien, ya voy a hacer caso de las lecciones que da la clave de la teosofía, pero no es sencillo. Tenemos tan enraizado el mal en nosotros que nos es difícil desapegarnos de él, porque nos brinda placer, porque nos brinda, entre comillas, felicidad. Y así vamos de, de tiempo en tiempo, de golpe tras golpe, aprendiendo. Eso es a lo que nos lleva la experiencia. Krishnamurti dice que si la experiencia sirviera de algo, ya no habría guerras o ya no nos equivocaríamos, pero pues realmente el, el aprendizaje es lento. ¿Por qué? Pues porque tenemos una historia muy larga en la que hemos fortalecido eh, todo lo que ahora se manifiesta en nosotros, ¿sí? Esas emociones, esas pasiones, esos deseos de ser, eh, de tener poder sobre otros, de manejar esto, de manejar aquello a nuestro antojo. Y si nos convertimos en una especie de dioses malignos o de demonios haciendo todo esto, pero es necesario que pasemos por ello para comprender la naturaleza de las cosas. Dice, ha de progresar o retroceder y un alma que aspira a la reunión con su espíritu único que puede conferir la inmortalidad, ha de purificarse a través de las transmigraciones cíclicas en su camino hacia la única región de gloria y eterno descanso llamada en el Zohar el Palacio del Amor, Moksha en la religión hindú, el pleroma de la luz eterna entre los gnósticos y el nirvana entre los budistas. Y todos estos estados no son eternos, sino temporales. Bien, hemos hablado del Devachan. El Devachan es un estado de conciencia en el que temporalmente estamos, de acuerdo a nuestros méritos, estamos ahí un determinado tiempo, 200, 500, 1000 años o unas cuantas semanas y luego regresamos a encarnarnos nuevamente. Cuando se habla del nirvana, del cual se va a hablar más adelante, en este caso, pues se habla de un estado permanente. Hay una definición en el glosario teosófico eh, con relación a samadhi, por ejemplo. Samadhi es un estado temporal en el que el meditador se sume en esa condición de, de beatitud, de paz interna, pero dura solamente el tiempo que está meditando. Y en este caso, nirvana es diferente, porque dura una eternidad. Los que logran, los budas que alcanzan esa condición, y si decidieran ir a descansar, pues pueden estar millones de años en esa condición hasta que el logos o los servidores de logos, en este caso de la divinidad solar, determinen que hay una nueva misión que ha de cumplir el que llegue a estar en ese estado. Y entonces lo asumirá. Por eso dice aquí que ni aun nirvana es eterno, son estados de la conciencia temporales, aunque duren millones de años. ¿Sí? Bien, ¿alguien quiere opinar algo? Ricardo. Adelante, Ricardo. Sí, Enrique. Ahorita que mencionabas los pares de opuestos, como en el ejemplo que nos pone la maestra Blavatsky acerca de la luz y la oscuridad, por ejemplo, los budistas hablan de la vacuidad. Para ellos es algo muy, muy importante el concepto de la vacuidad, entendiendo la vacuidad como el vacío. Y a veces se confunde uno y dices, ay, pues el vacío es la nada, pero también ellos cuidadosamente dicen, no, no es la nada. El vacío posibilita todo. Entonces, nuestra mente todavía concreta, racional, nuestro kama manas, todavía nos cuesta demasiado entender
estos conceptos, ¿no? Que son abstractos y que parecería que, pues o sea, por ejemplo, ellos hablan de tratar de llegar a un estado donde ya sea o vayas más allá de los conceptos, donde sientas ya la fusión de los pares de opuestos, donde ya tengas una unidad con tanto con la vacuidad como con el todo. Y casi, casi reconociendo que el todo es vacuidad y la vacuidad es todo. Pero bueno, obviamente yo no estoy a esos niveles, nada más lo estoy recitando tal cual como lo he escuchado, pero sí creo que yogis y desde luego personas como Buda y muchos otros seguramente han llegado a esos niveles. Pero o sea, ahorita me acordé por los pares de opuestos. Todavía nuestro nivel evolutivo, pues todavía tenemos que estar así como en el kinder, ¿no? Sumando con las manzanitas, ¿verdad? Porque es la manera como nuestra mente todavía entiende, ¿no? Estamos tratando de aspirar a llegar a primero de primaria, ¿no? A sumar sin manzanas, ¿no? Pero pues todavía estamos ahí. O lo digo por mí mismo, ¿no? Y tenía otro pensamiento por aquí, pero bueno, ya se me fue. Pero creo que lo quería traer a colación porque es cierto, o sea, no podemos apreciar la luz o definir la luz sin la oscuridad, ¿no? Incluso uno de los ejemplos clásicos de Isaac es si teóricamente tú vivieras en un cuarto donde nunca se apagara la luz y desde que naces, desde que tienes conciencia, entre comillas, has vivido en la luz. La pregunta es, ¿reconocerías la luz sin tener ese opuesto de la oscuridad? ¿Realmente la pudieras reconocer? Pues tal vez no, ¿verdad? Porque hago otra vez a nuestro nivel evolutivo todavía necesitamos conocer, palpar, tocar la oscuridad, sentir la oscuridad para decir, esto es oscuridad y esto es luz, ¿verdad? Y sé que esto es la oscuridad porque no es luz y viceversa, pero porque así funcionamos ahorita, ¿no? Era mi contribución, Enrique, gracias. La siguiente pregunta es, sin embargo, en esta no se trata de reencarnación. Perdón, repito, sin embargo, en esto no se trata de reencarnación. Y la respuesta es, a un alma que suplica se le concede permanecer en donde se encuentra, debe ser preexistente y no haber sido creada para aquella ocasión. Esto ya lo había comentado. Sin embargo, aún hay otra prueba mejor en el Zohar. Hablando de los egos que se reencarnan, es decir, las almas racionales, pensantes, aquellos cuya última personalidad ha de desaparecer por completo, dice, todas las almas que no son inocentes en este mundo, en el cielo se han apartado ya del Santo único, bendito sea su nombre. Se han precipitado ellas mismas en un abismo a riesgo de su propia existencia y han anticipado el momento en que han de volver una vez más a la tierra. El santo único significa aquí esotéricamente el Atman o Atma Buddhi. Bien, entonces, todas las almas que no son inocentes, es decir, que no son puras en este mundo, pues tienen la necesidad de volver por los deméritos que hayan creado. Y entonces esos deméritos han ocasionado una desarmonía, se ha perjudicado la armonía universal y por ende se tiene que regresar a este plano para restablecer esa armonía que hemos ocasionado. Y eso pues, implica dolor necesariamente. No estamos aquí felices de la vida. No estamos aquí celebrando constantemente. Estamos entre el dolor y la dicha.
¿verdad? Entonces, esto es lo que nos ocurre precisamente porque no somos inocentes, no somos almas puras, somos almas que hemos eh, cometido errores y que necesariamente debemos regresar para corregir eso que desarmonizamos. Bien. Vemos aquí cómo se utilizan términos, ¿no? El santo único, que pues se dice en el Zohar, ¿no? Y entonces la señora Blavatsky aclara que el santo único debemos ubicarlo como estamos acostumbrados en teosofía, eh, esotéricamente, es el Atman, es decir, la mónada divina en nosotros, o Atma Buddhi, ¿sí? Es decir, el espíritu universal y Buddhi, que es la intuición en el hombre. Bien, ¿qué hora es? Bien, todavía tenemos tiempo. La siguiente pregunta es, por otra parte, es muy extraño que nos hablen del nirvana como de algo sinónimo del reino de los cielos o paraíso, ya que, según todos los orientalistas de fama, el nirvana es sinónimo de aniquilamiento. Es una respuesta muy larga, pero vamos a agotar el tiempo hasta donde nos quedemos y la siguiente semana, si no nos da tiempo, lo terminamos. Entonces dice, considerado literalmente respecto a la personalidad y a la materia diferenciada, sí. Es decir, quiere decir que eh, el nirvana es sinónimo de aniquilamiento, pero solo para la personalidad, ¿sí? Porque muere la personalidad, pero el ser superior, es decir, el alma, vamos a decirlo así, eh, sigue vivo, pero para la personalidad, pues sí, se va el alma, se va el alma para siempre al nirvana y entonces la personalidad piensa que se ha perdido para siempre a esa alma. Y la verdad es de que no es así, es todo lo contrario, ¿verdad? Pero desde nuestra percepción podemos ver cómo, cómo sucede ahora, aunque no nos vayamos al nirvana los que morimos, que desencarnamos, ¿sí? Lloramos la partida de un ser querido porque pensamos que pues ya se fue para siempre y que pues eh, algunos, los que crean que pueden volver a encontrar a su ser querido, pues se dan esa posibilidad, pero otros creen que se vive una sola vez y que pues ya se acabó todo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, es precisamente que se está haciendo esta aclaración con respecto a la personalidad. Dice, esas ideas acerca de la reencarnación y la Trinidad del hombre las sostuvieron muchos de los primeros padres cristianos. La confusión originada por los traductores del Nuevo Testamento y de los antiguos tratados filosóficos acerca del alma y el espíritu fue la causa que produjo tantas desavenencias y errores. Es también una de las muchas razones por las que Buda, Plotino y tantos otros iniciados son acusados actualmente de haber aspirado a la extinción total de sus almas, es decir, la absorción en la deidad o reunión con el alma universal, lo que significa, según las ideas modernas, aniquilamiento. El alma personal tiene, por supuesto, que ser desintegrada en sus partículas antes que pueda fundir para siempre su existencia más pura con el espíritu inmortal. Es decir, que el alma, tal como la podemos entender ahora, es necesario que vaya desintegrándose a través de una purificación y solamente se queda lo esencial, es decir, la esencia pura de lo que es en realidad, es decir, el espíritu puro. Y ese espíritu puro es el que sí tiene derecho y posibilidades de unirse con el alma universal, porque en el alma universal no, el alma universal es
pureza absoluta y no admite ninguna contaminación de parte de las almas humanas, ni de ningún otro, por muy elevado que sea. Si conserva alguna impureza, por mínima que sea, no puede ser absorbido precisamente en esta alma universal, ¿verdad? Entonces, es necesario que entendamos esto. No hay una aniquilación. El fundirse es formar parte ahora de ese todo universal. ¿Sí? Es unirse a esa grandeza espiritual. ¿Por qué? Por méritos propios, porque ha conseguido ser eh, igual, eh, es de la misma esencia manifestada en los planos inferiores, pero ahora purificada, y es por ello que puede, porque tiene derecho, unirse ahora a ese océano de sabiduría, a ese océano de vida, que es el alma universal. Bien. Y luego dice, pero los hechos, pero los traductores de los hechos, así como de las epístolas que presentaron los fundamentos del reino de los cielos y los comentadores modernos del Sutra budista de la fundación del reino de la justicia, han alterado tanto el sentido del gran apóstol del cristianismo como el del gran reformador de la India. Los primeros, los cristianos, han desfigurado la palabra suchicos. Así es que ningún lector puede imaginarse que tenga relación alguna con el alma, y por efecto de esa confusión entre el alma y el espíritu, los que leen la Biblia solo obtienen en esta materia un sentido falseado. Recordemos que los textos bíblicos, pues eh, si lo leemos tal cual y no tenemos ningún otro conocimiento, como ahora estamos aprendiendo esto de teosofía y que aquí se nos aclara qué es lo que se quiere decir en los textos de la Biblia, entonces, pues no queda otro remedio más que seguir la letra muerta. Eso es precisamente por lo que los maestros de sabiduría quisieron manifestar esta sabiduría divina para que pudiéramos aclarar, como lo hace la señora Blavatsky a través de estos textos, ir aclarando toda esta terminología que está escrita en los llamados libros sagrados y que requieren de una explicación para su comprensión. El mismo Cristo decía, o cuando le dicen, ¿por qué a ellos les hablas en parábolas? Bien, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ¿verdad? Entonces, de eso se trata, precisamente, de que a través de la teosofía y gracias a la señora Blavatsky y otros autores, podamos nosotros ir teniendo esa comprensión de esos textos para que descubramos que ahí está toda esta sabiduría también. Por otra parte, los intérpretes de Buda no han sabido comprender el significado y el objeto de los 4 grados budistas de dhyana. Preguntad a los pitagóricos si ese espíritu que da vida y movimiento y participa de la naturaleza de la luz puede ser reducido a la no entidad. ¿Puede el espíritu sensible, hasta en los animales que ejercitan la memoria, una de las facultades racionales, morir y volver a la nada? Observan los ocultistas, ¿sí? Es decir, que eh, estas doctrinas que fueron implantadas por estos grandes seres tienen un sentido. El sentido es de que nosotros debemos entender que la ley de evolución funciona y no se detiene, que no es un invento de nadie, así como la fraternidad. No son inventos de nadie, son leyes establecidas y que son eternas y que están ahí para que sean aplicadas, nos guste o no, ¿verdad?
Entonces, no es posible, desde un punto de vista racional, creer que una vez de que el cuerpo físico se desintegra, termina esta personalidad en este plano, también el alma, pues ya queda desintegrada y queda finiquitada su existencia. Entonces, esto es algo que debemos tomar muy en cuenta porque es fundamental esta ley de la reencarnación para poder comprender por qué estamos aquí.